Hay veces que en la vida te preguntas, ¿es posible que pudo haber sucedido algo como esto? Y sinceramente te cuesta creer que lo más extraño que te pueda pasar, sea real. Es algo con lo que tengo que lidiar. A día de hoy tengo 30 años, tengo a mi mujer y a mi hijo pequeño de tan solo 5 años. Por lo tanto, este tema, recordarlo a día de hoy, ya es ridículo porque solo fue algo raro, sí. Algo raro. Cuando me ocurrió ese suceso tenía tan solo 7 años. Es hora de que me desahogue a través de este documento en Word. Era el año 2000 y me encontraba paseando con mi madre en el centro de la ciudad, llevando las compras a casa. Sin embargo, al cruzar por un callejón, pude observar a lo lejos, un tipo muy extraño con una capucha negra, alto y bastante flaco, con un rostro pálido. Se notaba que ya era un anciano. Este señor estaba con una bolsa de cuero grande, no sabía exactamente qué podía tener ahí dentro. Cuando llegamos a casa, me quedé muy pensativo con respecto a aquel tipo que vi. Pero a eso de las 9 de la noche, me encontraba jugando con los muñecos de Lego, en el garaje, hasta que escuché un ruido de un objeto cayéndose al suelo. Miré a la reja y no había nadie, me acerqué y me di cuenta que era un cartucho de DVD. Estaba completamente en negro, sin nada que llamara la atención. Pero cuando levanté la mirada, me di cuenta que a unos metros de mi casa, estaba aquel señor extraño que vi en el callejón. Este se me quedó viendo fríamente, levantó su mano, despidiéndose de mí. Se volteó y se fue caminando lentamente hasta cruzar a otra calle. Me quedé perplejo por la situación. ¿Cómo sabía en dónde vivía yo con mi familia? ¿Acaso me siguió? Eso fue muy extraño. Decidí agarrar el cartucho y lo abrí. Resulta que había un disco con un nombre que me resultó bastante familiar. Looney Tunes, La Perdición. La serie ya la había visto, pero que yo sepa ese episodio no existía. Todo esto era raro, pero mi curiosidad era bastante grande, así que se me ocurrió la idea ver de qué trataba esto. A escondida de mis padres, a eso de las 12 de la noche, me levanté de mi cama e inserté el disco en mi reproductor de DVD. Encendí el televisor y empezó el episodio. Arrancó con la clásica introducción del programa, pero las cosas se pusieron extrañas cuando el logo cambió a uno viejo y demacrado, de colores oscuros y el sonido ya era más siniestro. Esto duró como 10 segundos y apareció una foto del conejo Bugs Bunny, completamente triste. Finalmente inició el capítulo con el pato Lucas caminando por un terreno, con la guardia baja. Este solo susurraba cosas de las cuales no llegaba a entender de qué era. Llega un punto en el que él se queda parado mirando al horizonte y como al rato, voltea a mirarme. Se empiezan a escuchar sonidos extraños que derivaron en gritos aterradores. El personaje, al quedarse mirándome, solo me dijo: ¿por qué hiciste esto? Y la pantalla se va a negro. Así estuvo un rato y cuando pensé que se trataba de una falla del televisor, apareció una imagen que me paralizó. Era un lago de color sangre. Con la cabeza del pato Lucas, flotando en medio de esta y sin sus ojos. De repente pasa a otra escena que no tenía nada que ver con la serie, sino que era un fragmento de una película aterradora.
Ni siquiera podía describir con cierta claridad qué es lo que estaba pasando. Al terminar esa escena, pasamos a otra que esta vez era el conejo Bugs Bunny caminando a una casa abandonada. La cierra y solo se escuchan gritos y sonidos espeluznantes. Definitivamente esto no tenía trama, sino que era un experimento morboso para impactar al espectador. Quería tratar de apagar el televisor, pero estaba en un estado de shock que impedía que me moviera. Lo siguiente que se muestra es a Bugs Bunny, sentado contra un árbol, lleno de sangre, y con una sonrisa macabra. Este se me queda mirando, lo único que reina en el sonido, es su voz. Tenía un tono muy grave, pero aunque sea, se le entendía bien. Lo que me dijo fue: "Tú no has visto nada. Que esto solo quede entre nosotros". Y se va todo a una estática. Finalmente pude moverme, y apagué el televisor. Prendí las luces y con cierto miedo, saqué el disco. Decidí guardar ese cartucho y no se lo conté para nada a mis padres. Hasta que en unos días, comencé a sentir un olor desagradable en mi cuarto. Mis padres me preguntaron a qué se debía ese olor, revisaron mi habitación, pero no encontraban una respuesta exacta. Fue ahí cuando se me pasó la idea de que seguramente ese olor venía del closet, en donde estaba una bolsa con muchos DVD. Y entre ellos estaba el que vi anteriormente. Al revisarlos, encontré aquel disco, el olor esta vez era mucho peor, me dieron náuseas. Lo rompí y lo tiré al basurero. Por suerte eso hizo que ya no se sintiera ese olor y negatividad en mi cuarto. Y así concluye mi historia. A pesar de lo extraña que fue, hay veces que en la vida, te pueden pasar cosas que serán inexplicables. Preguntas que no tienen respuesta alguna.